¿Esto de dónde viene? Quizá usted recuerda o ha escuchado las enseñanzas del libro del Éxodo, cuando está Israel siendo prisionero en Egipto, en manos del faraón, y cómo Dios manda a Moisés para que libere al pueblo, pero el faraón no quiere. Entonces Dios manda varias plagas que al final van consiguiendo que el faraón se ablande, hasta que mandan la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Pero Yahvé dice que a los judíos, a ese pueblo que está ahí, al pueblo de Israel, que ellos pinten las puertas de sus casas con la sangre de un cordero. Vamos a ver el texto del Éxodo que hace referencia a esto. Dice así, hablando de ese cordero que va a ser sacrificado. Dice: lo escogeréis entre los corderos, y toda la asamblea de los israelitas lo inmolará. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego con ázimos, y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé. Aquí aparece de nuevo esta imagen del cordero, su sangre que será derramada, que será pintada en las puertas, su carne, su cuerpo que servirá de alimento. Dice, es la Pascua del Señor. Esto es también una imagen, como una figura de lo que vendría después. Llegaría un tiempo donde ya no sería un cordero sacrificado, sino un hombre, en este caso Cristo. Su sangre serviría para el perdón de los pecados y su cuerpo serviría como alimento para nosotros, al igual también que su sangre. Es la Pascua del Señor. El Señor muere en ese Viernes Santo en la cruz, el día en que celebraban la Pascua los judíos, y nos dejará ese cuerpo y esa sangre como alimento nuestro. Bien, sería como la primera parte de este tema de hoy, algunas profecías o imágenes sobre el Mesías o el Cristo. Quizá usted sabe que Mesías en la lengua de los judíos significa el ungido, y se dice así en griego el Cristo, y en castellano el ungido. En latín es el untus, aquel que ha sido ungido con el crisma, con el óleo. Bien, pasamos ahora a ver qué enseñanza nos transmiten los evangelios respecto a la pasión del Señor. Básicamente vamos a recordar que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué se les llama así? Porque si se ven como en conjunto, de manera global, son muy parecidos, tienen una estructura muy similar. Así como uno dice un cuadro sinóptico, donde se ve de un solo golpe de vista todo el contenido de un discurso o de un tema, los evangelios, si se ponen como juntos con su estructura, son muy similares, evangelios sinópticos. Y luego está el evangelio de San Juan. Es un poco distinto en cuanto a su estructura, en cuanto al modo de narrar los hechos. Ambos, o sinópticos y el de San Juan, ambos grupos nos van transmitiendo lo que pasó en esa pasión de Cristo. De hecho, está todo muy bien detallado. Algunos elementos se omiten o se resaltan según cada escritor, porque como usted también sabrá, ellos, según a quién se dirigían, así iban acentuando o poniendo una serie de consideraciones. El tema es que en todos aparece la referencia a la pasión, y San Juan todavía añade un poco más. En los capítulos 3 al 17 cuenta lo que el Señor fue narrando en la última cena a sus apóstoles, lo que les fue enseñando, una serie de textos preciosos donde se revelan los sentimientos que el Señor tenía en su corazón. Bien, eso en cuanto a los evangelios. Pero decimos que lo referido a la vida del Señor no todo está en los evangelios. Como usted también sabrá, San Juan en su parte última del evangelio dice que si se pusiera por escrito todo sobre la vida del Señor, no cabría en los libros en este mundo. Y de hecho, humanamente es imposible que se pueda escribir absolutamente todo lo de la vida de una persona. Por eso nosotros, cuando queremos conocer la vida de Cristo, no solo acudimos a la Biblia, a los evangelios, sino también a otros elementos. Por ejemplo, la tradición de la Iglesia. De hecho, como sabemos, la Biblia, la Sagrada Escritura, no cayó del cielo, nació en una tradición. La tradición primero de Israel y luego la tradición de la Iglesia Católica. Por eso es importante que uno también acuda a textos de la tradición de la Iglesia para conocer la vida del Señor. Uno de esos textos o fuentes muy importantes es lo que se llama el Vía Crucis. El Vía Crucis, que en latín significa el camino de la cruz, de cómo el Señor llevó su cruz por nosotros. Pues resulta que
Ese Vía Crucis tiene 14 estaciones. ¿Cuándo fueron originadas o escritas esas estaciones? Más o menos entre los siglos I y IV. De hecho, casi todas coinciden con lo que está en los Evangelios. Esas estaciones fueron difundidas ya en la Edad Media, sobre todo por los franciscanos, que tenían esa gran devoción a la vida, a la pasión de Cristo. Y de hecho, más adelante, algunos papas romanos pontífices también aprobaron esas 14 estaciones. Yo quería que viéramos en esta consideración, en este momento, una gráfica donde aparecen esas estaciones para saber cuáles son. La primera dice: condenan a muerte a Jesús. Aparece en los Evangelios. La segunda, la cruz a cuestas. Luego dice: Jesús cae por primera vez, la tercera estación. Las que aparecen con un punto y subrayado son las estaciones que no aparecen en los Evangelios, pero están en consonancia con ellos. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. Quinta, Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz. Sexta, una mujer enjuga el rostro de Jesús. Séptima, Jesús cae por segunda vez. De estas 7 estaciones que hemos leído, hay 4 que no están en los Evangelios, pero que son lógicamente posibles y seguras. El tema que el Señor haya caído, con lo cansado que estaba, no había dormido, flagelado, era lógico que Él tropezara y cayera con la cruz, que además pesaba muchísimo. Luego el encuentro con su madre es también lógico y obvio. Si alguien amaba a Cristo aquí en la tierra, era la Virgen. Y la Virgen fue a ver a su hijo, a su niño, a ver cómo podía ayudarlo y consolarlo. Por eso es normal saber y entender que el Señor encontró a su madre en ese camino con la cruz, en el Vía Crucis. Y luego que una mujer enjugue el rostro de Cristo, pues también es lógico, alguien ahí entre la muchedumbre que se acercó a limpiar ese rostro bellísimo, ese rostro perfecto de Cristo. La tradición nos da el nombre de esa mujer llamada la Verónica. Esa mujer Verónica fue la que limpió el rostro de Cristo. Pero sigamos con las otras estaciones. La octava estación dice lo siguiente: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Luego cae Jesús por tercera vez. Décima, despojan a Jesús de sus vestidos. 11ª, crucifican a Jesús. 12ª, muerte de Jesús. 13ª, desclavan a Jesús y lo entregan a su madre. 14ª y última, entierran en el sepulcro. En estas 7 nada más hay 2 que no aparecen en los Evangelios, pero también son obvias. Decimos, la tercera caída de Cristo con la cruz a cuestas es obvia. Y su descendimiento de la cruz y cómo es entregado a su madre también es lógico. De hecho, San Juan nos cuenta que al pie de la cruz se encontraba la Virgen. Pues cuando él falleció, ya sabemos cómo llegan José de Arimatea y Nicodemo a recoger el cuerpo de Cristo, a bajarlo de la cruz. Es obvio que también se lo dieron a la Virgen para que ella pudiera ahí besar a su niño, a su Dios que había fallecido. Por lo tanto, con los Evangelios y con el Vía Crucis nos hacemos una idea muy completa de lo que el Señor padeció en esa pasión que fue por nuestros pecados. De hecho, en esta película reciente que ha causado mucho impacto a nivel mundial, pues llama la atención cómo refleja bastante lo que aparece en la tradición del Vía Crucis y en los Evangelios. Refleja muy a fondo lo que el Señor sentía y padeció por nosotros. De todas maneras, cierta polémica se ha suscitado en torno a decir si los Evangelios o la película misma pues acusan o generan como una especie de antijudaísmo o antisemitismo. Vamos ahora a pasar a la tercera parte de esta exposición, que son las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, respecto al proceso de Jesús. O sea, ¿a quién se va a considerar culpable de lo que Él padeció ahí en la cruz? El Catecismo dedica varios puntos a todo esto. Y recuerden, en el 595, que no todas las autoridades religiosas en Israel estaban de acuerdo en qué hacer con Jesús. Por ejemplo, José de Arimatea, Nicodemo y otros estaban en contra de lo que el Sanedrín decía. Por tanto, no había unanimidad. Luego, dice muy claramente el Catecismo que los judíos no son ellos culpables de manera colectiva de la muerte del Señor. Dice así el texto del Catecismo: no se puede atribuir la responsabilidad del